Buenas tardes, ¿cómo les va? Por favor, si pueden ir confirmando que están escuchando, les agradecería. Soy Gabriel Pereira. Antes que nada, les queremos pedir disculpas por estos cambios de links, emails y demora en conexión. Estos tiempos de pandemia tienen estas cosas y lo digital a veces genera algunos problemas que hay que poderlos mover rápido. Hoy vamos a seguir con el ciclo que armamos desde el jueves pasado y la idea es acompañar a todos los colegas y escuchar y compartir algunas ideas sobre lo que está pasando y aprovechar algunas de las experiencias que estamos teniendo sobre este evento tan duro que estamos pasando. Vamos a hablar de competencias blandas, vamos a hablar de la gestión de talento en una organización de salud y luego vamos a trabajar un poco el tema de relaciones laborales. Ahí está. Y luego vamos a trabajar relaciones laborales. También me está acompañando Jorge Terreu, quien es miembro de la comisión directiva de ADRA y está en Mar del Plata. Y poco la idea era que él nos cuente cómo se está gestionando la crisis en una ciudad como Mar del Plata. Nosotros siempre estamos desde Capital. Jorge, ¿me escuchás? No sé si se escucha, ¿está bien? Sí, se te escucha perfecto. Sí, la idea es que nos puedas contar un poco qué es lo que está pasando en Mar del Plata, cómo están gestionando la crisis y ya luego le damos paso a los demás. Bueno, les cuento un poquito. Mar del Plata no está a lo que ocurre en el resto del país. Entiendo que con algunas particularidades. Desde el punto de vista de la cantidad de gente afectada por la pandemia, la situación sanitaria está muy controlada. Las clínicas no están teniendo una sobredemanda, están trabajando bien. Hay un exhaustivo control de la gente que circula por la calle, hay bastante conciencia en cuanto a lo que refiere al aislamiento. Si bien hay detenidos como en todos lados, en realidad se ve muy poca gente circulando por la calle, más allá de aquellos que tienen que desarrollar actividades esenciales. Desde el punto de vista de la municipalidad también se está trabajando fuertemente en lo que es prevención y también se estaba encontrando apoyo en el sector privado a través de un grupo de empresarios que anónimamente están trabajando para dar respuesta a las necesidades que la municipalidad tiene. Quiere decir que hay una articulación entre lo público y lo privado que está trabajando bastante bien. Esto en cuanto a un panorama así muy general. Después, con respecto a los niveles de actividad, es diverso. Ustedes saben que Mar del Plata es una ciudad en la cual todo lo que es sector gastronómico, hotelero y de servicios y comercio es muy importante. Obviamente que eso está totalmente parado. El otro día conversaba con un empresario que tiene una cadena de hoteles y se agarraba la cabeza porque tenía que hacer frente ahora a casi 800 sueldos y no ha tenido ingresos o no han tenido ingresos durante prácticamente todo el mes de marzo, con lo cual esas actividades están fuertemente cuestionadas en el sentido de que están preocupadas por su continuidad y su futuro. Tenemos las que están vinculadas con la alimentación o con la limpieza y la higiene. Están trabajando muy bien. Me contaba un funcionario de un supermercado el más grande de Mar del Plata que tuvieron un pico de consumo apenas se declaró la pandemia, o mejor dicho, el aislamiento. Impresionante dice que era, y bueno, después esto fue decayendo. No obstante lo cual, tuvieron que ir adecuándose a los vaivenes de la demanda.
El sector pesquero, que es otro emblema de la ciudad, bueno, hoy por hoy está parado, en el sentido de que tanto todo lo que es lancha costera como barcos de alta mar, ahí tenemos una realidad que tiene que ver con la falta de coordinación o la puesta en consideración conjunta de los distintos sindicatos que intervienen en esta actividad, que hicieron que al no ponerse totalmente de acuerdo ante la eventualidad de qué hacer si se diera una cuestión de coronavirus a bordo, cómo manejarlo. Entonces, en definitiva, esto terminó siendo que los barcos están parados en el puerto de Mar del Plata. Esto también pega en la economía de la ciudad, porque ustedes saben que estamos próximos a Semana Santa y no va a haber recaudación ni producción para ello, ¿no? Con lo cual es un golpe, nos decía, bastante importante. Después tenemos eh, eh, otra actividad vinculadas con insumos para la salud que también están trabajando. Eso en cuanto a los niveles de actividad. En cuanto a lo que es recurso humano, bueno, y la gestión del recurso humano, hay una etapa de aprendizaje total, es toda vez que hubo que adaptarse a estas cuestiones que están vinculadas a la repetibilidad, eh, donde se instruyó básicamente en lo que refiere a las tareas de back office o administrativas, una implementación del home office a full. Quizás aquí las empresas no estaban tan preparadas o visualizadas para eso, pero tuvieron que hacerlo por una cuestión de fuerza mayor. Todavía se están reacomodando, pero representa un gran aprendizaje. Después en las distintas industrias también tomando las cuestiones vinculadas a las reglas sanitarias en cuanto, por ejemplo, a turnos de producción, espaciarlos en cuanto a la cantidad de personas para que tengan la distancia suficiente, por ejemplo. O me decían en una industria también de insumos para la salud que están en el parque industrial, están intentando que cada empleado vaya en su propio vehículo en lugar de utilizar las combis de la empresa. Se están acentuando todo aquello que tienen que ver con las normas de higiene para poder dar respuesta y que nadie, o sea, hay un cuidado muy exhaustivo de todo el personal. Existen muchos temores en cuanto a las posibilidades de contagio. Por ejemplo, me comentaban los cajeros del supermercado que estaban bastante reacios a poder trabajar y toda la gente que está vinculada a atención al público, bueno, depende de los establecimientos, o ponen mamparas o cuestiones vinculadas a lo que son máscaras o esencialmente barbijos, a veces por una cuestión más psicológica. Ustedes saben que los barbijos no siempre están indicados para cualquier momento. Pero no obstante ello, bueno, a veces por la cuestión hasta psicológica la gente se siente más protegida y las empresas lo Sí, hacen claro. conjuntamente con los guantes. En fin, acá tenemos esta situación, se está, como para ir redondeando, la situación del punto de vista sanitario de la salud. Tenemos 7 infectados, 6 en proceso de estudio y dos muertos en lo que refiere a la ciudad propiamente dicha. Y tratando de hacer un apoyo preventivo, sobre todo, de todas las fuerzas, como decía, tanto pública como privada. No sé, Gabriel, si no me quiero extender No, demasiado, esto no, más o no, menos está bien parece. porque estamos más cortos de tiempo y nada, me parece fuiste claro y voy a enganchar directamente con Guillermo Scorza, que está en Córdoba, que justamente la idea de hoy era hablar de qué competencias blandas se necesitan o están floreciendo en estos momentos, ¿no? Y ahí está, a ver.
Hola. Ahí sí, perfecto. Ahí sí se escucha, Gabriel. Bueno, les decía, la vida digital tiene estos altos y bajos y mi presión también, así que esperemos terminar vivos este evento. Guillermo, te decía, no sé si llegaste a escuchar, decía Ok. Sí, así que bueno, me van diciendo si se escucha bien y muchas gracias por la invitación. Perfecto. Y es un placer compartir con todos ustedes y con toda la comunidad de ADRA del país. Yo no voy a dar la solución, pero sí por lo menos reflexionar en estos momentos sobre las habilidades blandas, soft skills, y lo primero que me pregunto siempre es, ¿qué es una habilidad, no? En términos de lo que cada uno interprete por habilidad. Pensemos, ¿qué es una habilidad? ¿A qué hacemos referencia cuando decimos soy habilidoso? ¿Soy habilidoso en qué? Y si soy habilidoso, ¿cómo me doy cuenta de esa habilidad? Entonces, una definición simple de habilidad es aquella que dice que es la capacidad mental, puede ser motriz también, física, social, de interrelación, que tiene una persona para hacer algo y que ese algo que hace sea efectivo. Entonces, partiendo de ese concepto, ponería qué habilidades tengo que tener yo hoy ante esta situación. Y muchas van a ser habilidades mentales, otras van a tener que ser habilidades motrices, otras de interrelación. Y no tiene nada que ver con el conocimiento, porque el conocimiento es más relacionado con una habilidad dura, lo que se denomina la hard skills, que tiene que ver más con el conocimiento. Estamos hablando de habilidades blandas, son esas las que se denominan las de la interrelación. Una habilidad blanda está más relacionada con todo lo que es la parte comportamental de una persona. Todo lo que nos permite vincularnos, toda la parte actitudinal, y también están inmersos, lógicamente, cada uno de los valores que cada uno culturalmente tiene o ha aprendido dentro de su cuna, en la cual se fue socializado en los tiempos a donde uno está en el día de hoy. Cuando hablamos de habilidades blandas, vamos a hablar de... Sí. Se escucha bien. Un ruido muy fuerte. Te pido un favor, poné mute, vamos a cambiar a que hable Hernán y vamos a intentar que vuelvas a hablar, porque está haciendo mucha resonancia. Ah, bueno, bien. Mil disculpas, vamos a ver si podemos switchar. No, por favor. ¿Sí? Hernán, ¿me escuchás? Sí, ¿se escucha? Ok. La idea era que estuvimos conversando, ¿no? Vos estás a cargo como director de una organización de salud muy importante acá en Capital, y bueno, justamente la idea era cómo le estás pasando, qué están haciendo, cómo están viviendo desde adentro esta crisis. Bien. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. La verdad que estamos experimentando distancias poco frecuentes entre los humanos, y lo interesante es que en el hospital tenemos que seguir estando cerca de cualquier manera con nuestros pacientes. Entonces es un gran desafío. Hoy hace 30 días que tuvimos el primer caso en Argentina. 30 días después tenemos 1.133 casos. A mí me parece que pasaron 6 meses. No sé ustedes, pero sinceramente pasaron muchas cosas en muy poco tiempo. Desde unos días antes que se largue la cuarentena, esto fue el día 16 de marzo, ya estábamos trabajando en el hospital 7x24, todos. La verdad que es una experiencia muy fuerte. En mi caso particular se dio algo más, porque yo estaba como gerente de recursos humanos desempeñándome. ¿Escucha bien? Perdón, alguien me está haciendo un comentario ahí. Sí, perfecto. Como gerente de recursos humanos, y unos días antes de que se declare esta pandemia, me honraron con la responsabilidad de ser director de recursos humanos, innovación y operaciones. Así que pasé a tener a cargo además toda la operación del hospital,
desde todos los servicios que se les puedan ocurrir. Nosotros tenemos un lavadero propio, una cocina propia, todos los servicios nosotros hacemos, todos los sistemas y las personas. La verdad que lo primero que quiero destacar de este momento es la solidaridad. Lo conversábamos con Mariano días atrás en el chat que tenemos de la Comisión de Laborales de ADRA. Automáticamente se dio una solidaridad entre los colegas que, si bien ya existía, creo que se potenció muchísimo con esto. No solamente en ADRA, la Asociación de Hospitales de Colectividad, ACAMI, que es otra de las cámaras que tenemos, permanentemente los chats empezaron a explotar, no solo haciendo preguntas, sino aquel que tenía una certeza la subía al chat. Compartimos políticas, compartimos comunicaciones, compartimos todo lo que teníamos a mano para salir de la mejor manera en tiempos de mucha incertidumbre y de necesidad de velocidad en la respuesta. Y un hospital, la particularidad que tiene, que además de todas las dificultades que tienen todas las organizaciones, además tenemos que brindar el servicio más preciado en este momento de pandemia, que es responder a quienes confían en nosotros el cuidado de su salud. Nosotros tenemos muchos socios de más de 50 años del hospital. El hospital tiene 152 años, tiene pacientes de mucho tiempo, pero además tenemos nuestro propio plan de salud. Entonces es una responsabilidad muy grande poder responder a todos los socios que tenemos y a todos los que nos vienen eligiendo de otras prepagas en este tiempo. Y ahí empezó todo un derrotero de cuestiones, desde la transformación digital. Por ahí decía quién fue el que impulsó la transformación digital en tu organización, el CEO, el director de sistemas, de recursos humanos, y todo el mundo contestaba el coronavirus. La verdad que fuimos capaces de hacer un montón de cosas en muy poco tiempo que no nos hubiéramos animado de ninguna manera. Entonces el primer aprendizaje es que siempre se puede, que cuando existe una necesidad, los procesos se terminan acomodando para poder alcanzar los objetivos que perseguimos. Y la verdad que como mi rol de innovación se vio muy favorecido, porque estoy seguro de que muchas cosas que me hubieran costado un montón de tiempo las pudimos implementar en 24, 48 horas. Y después de esto empezar con formación de un comité de crisis en el cual participa el área de administración, la dirección médica, relaciones institucionales, comunicaciones, infectología, la dirección médica, entiendo que la mencioné, y terminamos hablando no solamente de recursos humanos o de sistemas de operaciones, terminamos hablando de epidemiología, qué es un caso sospechoso, qué es un caso confirmado, qué pasa con el contacto con un sospechoso, si el contacto es casual, si el contacto es estrecho, qué pasa si una persona vive con alguien sospechoso, qué pasa con una persona que vive con alguien que viajó. Y lo interesante es que los límites se van corriendo todo el tiempo. Primero la pregunta es decir, tengo un primo que vino de España hace una semana. Hoy ya eso ni nos lo preguntamos. Hoy es, vivo con alguien que tiene los síntomas y que está internado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, de alguna manera, nuestro campo de conocimiento se tiene que ampliar muchísimo. Los elementos de protección personal en un hospital son un bien muy preciado. Uno ve las máscaras que se tienen que poner, son unos barbijos N95, unas máscaras que vi que algunas organizaciones están imprimiendo en 3D, los barbijos comunes, los camisolines, las botas. Hacer todos los cálculos necesarios para saber que los vamos a necesitar, porque sabemos que los vamos a necesitar durante 6 meses, y no podemos entregar todo a mansalva, sino con un criterio lógico de protección de los empleados y de protección de los pacientes, no solo por el tema económico, sino porque no hay disponibilidad en el mercado de esos elementos. Entonces, una sobreprestación de elementos de protección personal puede ser riesgoso, porque en el momento que lo necesitemos, no lo vamos a tener. Por supuesto, no les voy a contar a ustedes todo lo que habrán vivido con los permisos de traslado, si hace falta el de la ciudad, si hace falta el de Nación, el unificado, la página colapsada. La realidad que en ese sentido tuvimos una experiencia que no llegó mayores dificultades. El personal circula con un certificado de trabajo que le emitimos a todos y la credencial del hospital, y no tenemos registro de que nadie haya tenido ninguna dificultad para venir. Sí tenemos, como todos también ustedes deben tener, muchas personas con licencias por ser embarazadas, por ser inmunodeprimidos, por venir a alguna licencia, por haber tenido contacto con algún caso confirmado, entonces tienen que estar en aislamiento. Y ahí el desafío es el dimensionamiento de la dotación, para que el hospital siga funcionando, atendiendo a nuestros pacientes comunes,
y además a todos los pacientes que van llegando como sospechosos de coronavirus y otros confirmados. Hoy, justo recién el dato es 4 confirmados y 25 sospechosos. El tema es que a los sospechosos los tenemos que tratar exactamente igual que los confirmados. Experiencias muchísimas. Con la comisión interna, la realidad es que tenemos una muy buena experiencia en el hospital, es una relación muy madura, tenemos una relación en la cual los espacios de conversación de todos los temas están arriba de la mesa. Al igual que con el comité de riesgo, nos juntamos 2 veces por día con la comisión interna para ponerlos al tanto de las decisiones que vamos tomando, y la realidad es que ellos también nos traen un montón de inquietudes de la gente que las terminamos aplicando porque en definitiva son los que están en el día a día de trabajo, y ahí vamos, potenciando mucho todo lo virtual, potenciando mucho el aprendizaje en entornos virtuales. La verdad es que es una experiencia muy movilizante dentro de un hospital, ver cómo todo se tiene que preparar para un enemigo gigante que no lo ves y que puede aparecer en cualquier momento. Y bueno, y en el medio de todo esto, como un dato adicional, también tuvimos que negociar la revisión de paritarias 2019, así que entre coronavirus, licencias y permisos, también estuvimos con las conversaciones con Héctor Daer y todo el equipo que tiene ahí en Sanidad, que también estaban peleando por el ajuste que desde ya merecidamente tenían todos los trabajadores del gremio en cuanto a una cláusula que habíamos firmado oportunamente. Así que un poco esa es mi experiencia. Me parece que puede ser rico si alguien tiene que hacer alguna pregunta. A mí lo que me va quedando es, yo hace 25 años que trabajo en un hospital, siempre me preguntaban, 25 años en la misma industria, ¿no te aburrís? No, la verdad que nunca me aburrí. Siempre fue algo muy dinámico, siempre los desafíos eran cambiantes. También es cierto que tuve la posibilidad de crecer dentro del hospital, y hoy agradezco, la verdad, estar viviendo esta experiencia profesional. Siento que 25 años me preparé para este momento, por eso Gabriel me decía, contá que estás internado en el hospital 15 horas por día. Sí, y llego a mi casa y lamento no poder ver a mi hijo por este tema del aislamiento, pero también sé que el rol que estamos cumpliendo acá dentro del hospital es muy importante. Estoy muy orgulloso de trabajar en salud, muy orgulloso de todo el equipo de salud. La verdad es que todos los conflictos, todos los cuestionamientos quedaron de lado, todos se arremangan, todos se ofrecen para hacer lo que haya que hacer. Eso es un orgullo muy grande, y también muy agradecido con todo mi equipo de recursos humanos, de operaciones y de sistemas, porque están con la lanza en la mano esperando cualquier necesidad que tengamos. Esta es un poco mi experiencia. Sé que tenemos poco tiempo, la verdad que celebro estos espacios de ADRA, porque nos permiten un intercambio muy enriquecedor, incluso desde la preparación de las charlas y el intercambio con los colegas hasta a este momento, y seguramente las preguntas que pueden aparecer y que con gusto voy a responder si tienen algún interés. Hernán, una pregunta mía y otra es se me acaba de correr, de alguien que está en el... Que teniendo en cuenta que hace poco tiempo, pero que parece que hace 6 meses mínimo, ¿no? Y sí, ya todo lo caminaste. Si hoy tuvieses que volver a hacer lo mismo, o tuvieses que volver a empezar, o te enfrentaras de nuevo con un tema así, ¿qué harías distinto de lo que hiciste? ¿O qué aprendiste? La verdad que no pienso en qué hubiera hecho distinto en estos últimos 30 días. Sí, me parece que la reflexión de todo es todo lo que tendríamos que haber hecho distinto hace un tiempo atrás. Me parece que ahora todavía está muy fresca la experiencia. Son 30 días muy intensos, muy vertiginosos. Pensá que nosotros en el hospital estamos transformando consultorios en habitaciones, tomamos decisiones de duplicar algunas habitaciones. La realidad es que lo vertiginoso del trabajo que nos está obligando a hacer, sinceramente, ¿qué haría distinto? Hoy no te lo puedo decir. Hoy no te lo puedo decir. Sí, te puedo decir un montón de cosas que deberíamos haber hecho distintos, me parece, no solamente en el hospital, sino en un montón de organizaciones, para encontrarnos parados de manera distinta ante una realidad como esta. Pero la realidad es que creo que
que la piña nos vino y no sabemos de dónde vino. Estamos viviendo algo único, inédito. Eso nos pasa a todos. Eso nos pasa. Ponernos en una postura crítica de qué hubiera hecho, porque la realidad es que estamos reaccionando en el mundo. Si vamos a volver a viajar, si vamos a volver a abrir las fronteras del país, digamos, se dan un montón de cuestiones. Y además todo el tema económico-social. A ninguno de nosotros nos puede resultar ajeno lo que se está viviendo fuera de nuestras organizaciones. Nosotros estamos en un lugar de privilegio, muchos de nosotros, porque tenemos un sueldo fijo, estamos en una organización que tiene cierta solvencia para poder afrontar, pero la realidad es que aún las organizaciones más grandes tienen dificultades para este momento económico, y ni que hablar el conjunto de la población, los trabajadores informales, que están viviendo esto como una doble pandemia. Entonces me parece que como sociedad de esto no vamos a salir distintos, y que esto va a servir de reflexión para muchos de nosotros, sin duda. Ok, y acá encontré la pregunta de Fernanda. Sí. ¿Cómo te resultó implementar, o sea, cómo fue implementar los protocolos? ¿Qué protocolos? Perdón. Me imagino que los protocolos, bueno, no sé si Fernanda está escuchando, porque la pregunta es esta, pero Bien. Entiendo que los protocolos de atención cuando empezó la... Bueno, a ver, esto es muy interesante porque los protocolos de atención con respecto a esto no distan de cualquier otro paciente que requiera aislamiento. Hay muchas otras enfermedades, la tuberculosis misma, por ejemplo, requiere los mismos cuidados de aislamiento. El tema es que quizás en situación normal vos podés tener 10 pacientes tuberculosos y con esto tenés 250 pacientes con el mismo tratamiento de aislación que otras enfermedades. Acá el problema no es la complejidad de la enfermedad en sí, acá el problema es el volumen, acá el problema es que puede colapsar el sistema de salud porque tenemos que atender mucha gente de golpe. Ese es el tema, ese es el punto. Bien, nosotros veníamos ya preparados con respecto a contingencias, acreditamos justo el año pasado, Joint Commission International, es una acreditación de calidad y seguridad del paciente, que nos había preparado muchísimo en un montón de planes de contingencias. Alguien por ahí lo mencionaba, pero de todas formas esto es algo absolutamente inesperado por el volumen. Uno puede estar preparado para un desastre natural de su país, para un accidente múltiple, para algún atentado determinado, que son los protocolos que teníamos armados, los planes de contingencia, pero nunca para una pandemia del volumen que está implicando esto. De todas formas, el hospital, por supuesto, está a la altura de las circunstancias, el personal está capacitado, insisto, esto no requiere una preparación distinta, nosotros ya tenemos experiencia para atender este tipo de pacientes, el gran desafío es adecuar las instalaciones y todos nuestros recursos para poder hacer frente y estoy seguro que lo vamos a lograr. Ok, vamos a pasar a ver, vamos a intentar de nuevo con Guillermo, a ver si podemos terminar lo que estaba comentando. No sé si ahí me escuchan todos. Sí, ¿Me están perfecto. escuchando? Gabriel, sí, bien. Sí, perfecto. Esto también. Estaba relacionándolo un poco con lo que viene diciendo Hernán, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son o qué habilidades blandas son las que más voy a requerir yo desarrollar? Yo acá permítanme hacer dos grandes dimensiones de las habilidades blandas en este tema. Una son las habilidades relacionadas con uno mismo, las habilidades intrapersonales, y otras son las habilidades que se vinculan con los demás, que son las habilidades interpersonales. Entonces, dentro de las habilidades intrapersonales, es fundamental en estas circunstancias, ante todo, tener autocontrol. Autocontrol de todo esto que está diciendo Hernán, lo que venía diciendo Jorge de Mar del Plata, todos estamos bombardeados continuamente y permanentemente con más o menos información. Cada uno decide, porque en el metro cuadrado de cada uno ante esta situación es el que decide en el metro cuadrado qué es lo que hace. Escucha o no escucha, se informa, se superinforma, cada uno decide. Es un metro cuadrado de toma de decisión, fundamentalmente. Entonces, dentro de lo que son las intrapersonales, fundamentalmente lo que hay que tener acá es proactividad, fundamentalmente,
confianza en uno mismo y actitud positiva. Porque si no, y mucha gente le ocurre, entra en situaciones de pánico, entra en situaciones de angustia, situaciones de ansiedades. Entonces todo esto es sencillo decirlo, pero es necesario por lo menos empezar a darse cuenta de que hay que hacer una introspección. Son momentos como para hacer introspecciones. O sea, a ver, ¿dónde estoy yo? ¿Cómo manejo mi silencio hablando conmigo mismo? ¿Cómo voy a gestionar mis pensamientos? ¿Y qué mirada tengo de mí mismo hacia adentro? Si yo tengo en claro alguna de estas cuestiones, recién puedo vincularme de manera más coherente con el entorno. Cuando me quiero relacionar con el entorno, tengo que desarrollar algunas habilidades interpersonales que yo las separé en 3 grandes grupos como para hacer un orden. Y muchas están interrelacionadas. Una en el hogar. Muchos de nosotros estamos ahora usurpando espacios de otros en el hogar. Quien convive, o los que tenemos más tiempo de estar fuera del hogar, hoy al estar dentro del hogar, estamos usurpando los tiempos de esas personas. Entonces acá lo que es necesario es aprender a ¿qué? A convivir en estos plazos que no estamos de vacaciones. Estamos forzados a hacer esto. No sé si estamos convencidos, algunos sí, otros no. Entonces ahí es donde viene la introspección de cada uno. Esa convivencia tiene que ver con la empatía, de ponerme yo en el lugar del otro, de entender qué le está pasando al otro. Acá tengo que tener muy buena lectura de la comunicación corporal o la comunicación no verbal. No necesito que me digan todo, me tengo que dar cuenta cómo la otra persona se va sintiendo. Tengo que escuchar, tengo que aprender a consensuar situaciones, espacios, donde tenemos que compartir, administrar el tiempo. Estoy en mi casa. Algunos hoy están con el tiempo que les sobra y otros dicen, no, a mí ni me alcanza el tiempo. Estas son situaciones personalísimas de cada uno. Entonces uno no puede dar contestación para todos, ¿sí? Y priorizar. Es un gran momento para priorizar en el hogar. ¿Qué priorizo? Tengo que tomar decisiones. Ante esta situación que hablaba Jorge, de la situación económica, la situación, bueno, tengo que priorizar. ¿Pago esto? ¿No pago? ¿Qué hago? Todo esto, todas las familias en Argentina están en este momento sentados debatiéndose internamente estas cuestiones. Y no es para pelear, es para decir, a ver, ¿qué es lo que hago? Es un gran tema. El otro gran tema, o la gran dimensión, sí. Perdona que te corte, pero te hago una pregunta. ¿Qué hacemos nosotros desde Recursos Humanos para ayudar a los líderes que tienen que gestionar a los equipos con esta problemática? Bien, entonces esta es la segunda área, que son en el trabajo. Muchos están en sus hogares con equipos virtuales, ¿sí? Entonces estamos trabajando hoy, para algunos, como primer experiencia laboral con equipos virtuales. Para otros, hace años que esto lo vienen haciendo, por lo tanto, es una experiencia nueva para mucha gente que hoy hace home office. En otra época se llamaba esto el teletrabajo, hoy se llama el trabajo remoto. Y hoy la tecnología nos favorece muchísimo, pero cuidado con esto, porque no es lo mismo, cuando uno enseña todas estas cuestiones en cursos sobre cómo desarrollar equipos virtuales, hay que tener en cuenta muchísimos factores, que no es lo mismo que trabajar en equipos donde uno los ve cara a cara o los ve en la distancia. Acá no tengo control, y acá hay muchos líderes que empiezan con sus problemas, porque no sabían ejercer buenos liderazgos y lo que hacían era gestionar gente desde el punto de vista de la conducción. Entonces hoy, en la distancia, ¿cómo sé si están trabajando o no? Entonces acá la comunicación interpersonal es fundamental cuando uno trabaja con equipos virtuales. Hay que resolver la comunicación en esos equipos virtuales, porque puede ocurrir que no hay una formalidad del líder. Los equipos virtuales casi siempre están acostumbrados a trabajar de manera cooperativa, colaborativa, de pares en pares, ¿sí? El líder, en la dinámica grupal, los líderes en esta situación afloran como naturalmente. Y muchas veces no es el jefe formal, que quizá el jefe formal, por X motivos, supongamos, no tiene tanto manejo de tecnología, no sabe compartir documentos, no sabe entrar en Teams, en Adobe, en Skype,
y quien le enseña, esto es la famosa aprendizaje invertido. Los más jóvenes enseñan a los adultos las prácticas. Bueno, acá es donde se viene todo esto, como prácticas, y los que tienen jerarquías muchas veces no toleran que los que sean imberbes o sin jerarquía o pareciera sin conocer, les estén enseñando cómo usar un smartphone y cómo se tiene que conectar para hacer una call conference, una videoconferencia. Te hago Perfecto, y coincido plenamente. Te hago una pregunta y hago un comentario a las preguntas que están viniendo. Y sí, para setear un poco, en lo personal, ¿no? En mi opinión, hoy no estamos haciendo teletrabajo. Hoy estamos resolviendo una crisis, porque, como vos decías, el teletrabajo requiere una serie de cambios culturales y de procesos en una organización que hoy no están dados. Hoy estamos haciendo lo que podemos. Te digo esto porque hay varios que preguntan cómo hago para convencer a mi jefe de la efectividad del home office. El home office no está pensado para hacer con toda una familia incorporada. O sea, hay muchos variables. Y acá me dicen, mira, mi jefe me exige exactamente lo mismo que como si estuviera en la oficina. ¿Qué hago? Una de las chicas está preguntando. Cada caso en particular hay que ver su historia, cómo es la relación con ese superior, cómo ese es el estilo de liderazgo, en qué tipo de cultura organizacional se está, cuáles son los tipos de contemplaciones que se tienen, si estamos en modelos muy dictatoriales, son más modelos participativos, son más modelos más modernos en términos de dinámica y cómo se trabaja en equipo. O sea, es muy difícil contestar una pregunta así muy aislada, decir, lo que hay que hacer es esto. Nuevamente, en el metro cuadrado, dentro de las circunstancias, cada uno decide. Cada uno decide. Como bien vos decís, si yo tengo que trabajar desde mi casa, el que pone el ancho de banda y el que paga el ancho de banda soy yo. Cuando se habla de teletrabajo o de trabajo remoto, home office, las prácticas más, digamos, profesionales tienen en cuenta las organizaciones determinados bandos de ancha y tratan de suplir, de poner bandas de ancha suficientes en los hogares para que cada uno pueda hacer videoconferencias de ciertos determinados niveles. Entonces, no es sencillo y todo esto va a traer aparejado seguramente situaciones más tensas, es decir, la situación externa ahora me va a producir mayor tensión porque hay un condicionante externo que o me genera más tensión o muchas veces me puede generar, lo que decía Hernán, más solidaridad. Esto es como los grupos se comportan. Cuando yo tengo un ataque externo, lo dice el Martín Fierro, los hermanos sean unidos porque si no nos destruyen el enemigo los de afuera. Entonces, esto es normal en cualquier grupo. Lo que diría Guillermo, a ver si estás de acuerdo, ¿no? Yo creo que hoy es un momento en donde todos tenemos que tener paciencia. Sí. Acá habla mucho de que estamos estresados, o sea, hoy estamos en una situación muy crítica todos y también tenemos que tener paciencia para gestionar a un jefe que no sabe gestionarnos. Seguramente. Por eso te vienen otros ámbitos donde yo digo solidaridad, empatía, contención, altruismo y dejar de lado el individualismo. Eso es un aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo soy un ser individual principalmente, y esto lo que me pone a prueba es mi capacidad de dejar de pensar individual para pasar a pensar en un colectivo. Y en ese colectivo, si no encuentro el beneficio yo, es difícil. Por eso había hay colegas que están preguntando, ¿cómo hacemos? Porque el personal tiene miedo. ¿Cómo hacemos para contener a la gente? Bueno, primero, el que menos miedo tengo que tener soy yo si soy el que lidero. Con lo cual, a ver, corrijo. Es que no tenga miedo. Tengo preocupación, estoy en alerta. Pero no puedo trasladar ese miedo al resto de la gente. Entonces tengo que tener ciertos diálogos genuinos con la gente y escuchar a aquel que tiene miedo. Escucharlo, no decir, no va a pasar. A ver, ¿cuáles son tus miedos? ¿En qué consiste tu miedo? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo consensuamos? Necesitamos que vos estés acá, porque es fundamental que vos estés en un sanatorio. Yo también trabajé 4 años en el Hospital Italiano en Buenos Aires, y ahí me hacían paro, y era sentarse con todos para decirle, ¿nos puede parar un hospital?
La prioridad acá la tiene el paciente. Entonces, ante estas situaciones extremas, es donde lamentablemente vemos la realidad de cada individualidad de cada persona y nos asombran otros. Porque esto es maravilloso. Empezamos a ver conductas de gente que ni nos la esperábamos, que de golpe son los más altruistas, los que más colaboran, los que más ponen el hombro para salir adelante de esta situación. En definitiva, acá Daniel Goleman lo dice, acá lo que tenemos que manejar muy bien es la inteligencia emocional, gestionar mis emociones, pero también aprender a leer las emociones ajenas y también saber gestionar esas emociones. No reaccionar ante las provocaciones y, en definitiva, ser asertivos. El ser asertivo comunicacionalmente me permite a mí saber decir lo que corresponde que tenga que decir, pero respetando a la otra persona en términos de saber cómo decírselo. En definitiva, tengo que desarrollar hábitos saludables para poder atravesar esta situación, desde lo mental, desde lo físico, desde lo lúdico y lo recreativo también, porque no puedo estar 12 horas, 15 o 17 horas con una computadora en mi casa. O con los niños, muchos tienen, yo tengo ya mis hijos grandes, cada uno viviendo por su lado, pero la preocupación uno la tiene. Yo tengo una hija médica casada con un hijo médico, con un yerno médico, y la preocupación uno la tiene, sí, seguro. Pero si uno toma los recaudos, bien, uno va a ir atravesando todo esto. Lo que hay que hacer es, y acá es otro grave problema que tenemos, que tiene que ver con una habilidad, que es aceptar órdenes muchas veces. Es decir, a mí me piden que haga esto. ¿Por qué? No hay momento para debatir, hay momentos para cumplir lo que me están ordenando. Y muchas veces el adulto se niega a hacer eso, porque todos tenemos nuestro librito. Entonces acá hay que tener un poquito más de humildad, y si alguien me pide que yo haga esto en construcción con la sociedad, tengo que hacerlo. No sé si queda claro, si quedan algunas preguntas, algo para hacer, pero esto es lo que uno podría decir. Permíteme intentar resumir lo que comentaste. O sea, yo creo que, insisto, paciencia, darse un espacio para escuchar al otro, darse un espacio para sí mismo, tratar de manejar las emociones, respirar mucho. Hay mucha gente que habla de que está muy estresada, de que no en todas las organizaciones los pueden contener. No hay que esperar todos los demás, hay que, como decías vos, desde tu metro cuadrado, tratar de estar en eje. Y también es un momento muy difícil para todos, ¿no? Entonces, por un lado, entre una crisis hay que hacer y hablar menos y hacer más. Y tratar de gestionar al jefe cuando no te entienden lo que está pasando, ¿no? Sí, yo te agregaría algo. Tomemos la edad de cada uno, la edad que tenga. En 10 días no va a poder cambiar, ni va a hacer grandes cosas diferentes, convengamos. No. Sí, estos problemas externos te hacen y te conducen a que te adaptes más rápidamente a determinadas situaciones. Esa adaptación a determinadas situaciones es muy provechosa, pero también puede salir mal. Entonces, hay que ordenarlas, alguien las tiene que ordenar. Acá se necesitan líderes, no gerentes, verdaderos líderes en los cuales la gente pueda confiar. Que si le dice, quédese en su casa y no venga a trabajar, no, yo igual voy, total, no, señor, usted se queda en su casa. No, mire, para entrar y salir del trabajo usted tiene que seguir con este orden, con esta normativa, con este protocolo. Y por último, desde recursos humanos, desde talento, creo que nuestro trabajo es poder hacer un puente entre estos dos mundos. Porque es verdad lo que decís, se necesita ser un líder, pero justamente hay gente que no lo va a hacer y en 10 días no lo va a lograr. Yo creo que ahí nosotros tenemos un lugar, también como contaba Hernán, ¿no? Nosotros tenemos un lugar espectacular para poder liderar este proceso y poder ayudar a todos los equipos a transitar mejor. Mira, a mí se me ocurre, yo atravesé en los bancos la crisis del 2001, estaba en un banco internacional haciendo fusión de 3 bancos, unos 10.000 empleados, y apareció la crisis del 2001. Entonces, lo que puedo comentar ahí, por lo menos decir cosas que se innovó en ese momento y se podía extrapolar a esta situación. Contratar equipos de psicólogos
o de contenedores telefónicos para atender la demanda de todos los trabajadores que tengan hoy problemas, dudas, incertidumbre. Esa es una manera. Es decir, la organización pone a disposición algo, es un modelo. Hoy con estas call conferences, con estas videos, se pueden hacer muchas cosas con la gente. Yo estoy trabajando con una empresa dándole clases virtuales. Me dijeron, son vendedores de semillas en todo el país. Y yo, dale, a ver, mañana tengo una videoconferencia, entonces quiero que me los contenga, que la cabeza la tengan en otro lado, que no estén viendo tanto televisión, tanto esto. Bien, hay una preocupación empresaria por, sí, hoy ya no tienen, no van a la fábrica, no van al trabajo, la gente, cada uno está en su casa, entonces las 24 horas de la gente en su casa, ¿qué hace? ¿Cómo la pasa? Algunos la disfrutan y otros no. Y como es el vínculo interno en cada hogar, es lo que va a contribuir o a perjudicar las relaciones. Entonces, lo que yo recomiendo es mantener relaciones o conversaciones con gente que no sea tóxica, con gente que por lo menos irradie optimismo. Así como hay voluntarios que para hablar por teléfono con los adultos mayores, porque no se los puede visitar en un geriátrico hoy día, bueno, aprovechar esa circunstancia. O sea, voy a hablar con todos mis empleados, con todos mis colaboradores, todos los días. O a tal hora me conecto. Es fundamental, somos seres de animalitos de costumbre y de hábitos. Entonces, los que se han quedado en la casa, lo que tienen que generar son hábitos. Hábitos, normas de convivencia y hábitos que hago en bloques, 4 bloques divididos al día. Que hago en el primer bloque, segundo, tercero y cuarto. Y anotar 4 grandes temas que hagan el día. Si logro hacer eso, más que satisfecho en el día. Porque hoy es muy difícil recorrer a los 44 millones de habitantes. Hay gente que hoy trabaja, hay gente que ha perdido el trabajo, hay gente que hoy ha tenido un niño, que ha nacido una criatura, hay gente que se le ha muerto hoy una persona. Tenemos de todo en el país. Entonces, abarcar con esto a todos es muy difícil. Entonces, cada uno tiene que hacer el esfuerzo de esta conversación, de tomarla y de ver qué cosas le sirven, qué cosas no pensó, ser una píldora, decir, ¿se podría hacer esto? ¿Yo qué recomiendo? Mira, recomiendo a los que me están viendo, es un montonazo. Primero, ver un video, se los recomiendo a todos, entrar y ver Ser Distinto. Es un video de TED de Manu Ginóbili, el basquetbolista. Imperdible, imperdible. Ser Distinto, googleenlo, Ser Distinto, así se llama, Ser Distinto, Manu Ginóbili. El otro, motivación, salir de la zona de confort. Y el que quiera leer un libro, o me escribe a mí, me entra por LinkedIn, y yo les mando el libro, o lo pueden bajar, Inteligencia Social de Daniel Goleman, está en PDF. A veces se puede acceder, a veces hay que poner una clave, algo, y eso es lo que se puede hacer, leer, ver videos, pero no videos o mandar memes. A ver, me dedico a cultivar y a hacer una introspección mía, me dedico a cuidarme a mí mismo, a mi salud mental. Porque si me enfermo ante esta circunstancia, ¿de qué me va a valer después continuar con el trabajo o con mis obligaciones y mis responsabilidades diarias? De eso se trata en definitiva. Salir de esto, es decir, no salí con la enfermedad esta, no me la contagié, pero tampoco sufrí mentalmente. Ok, Guillermo, para que todos lo tengan, escribilo ahora en el chat, las recomendaciones de las 3 cosas. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, vamos al tema de relaciones laborales, que hay un montón de preguntas. Mariano, para hacerlo más rápido, y gracias José por participar con nosotros, José Zavala de AMZ, y Mariano está en la Comisión de Relaciones Laborales. Te tiro ahora a vos la pelota, tomá vos las preguntas y manejate con José para responder. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En realidad, la pregunta, ahí José, estábamos intercambiando vía chat, tenía que ver con el concepto de la interrupción de las licencias, básicamente el tema de vacaciones. José, ¿cómo bueno, a ver, en general lo que se entiende es que las vacaciones tienen un fin higiénico y que básicamente la gente, en los casos en que hay superposición con enfermedades o con situaciones que impiden el goce pleno de las vacaciones se suspenden. Suspenden automáticamente y comienzan a regir, supuestamente, cuando termina la situación que generó la suspensión de la vacación
o eventualmente cuando puedan acordarlo el empleado con su empleador, si eso no es posible en ese momento. Pero básicamente ese es el esquema. La gran duda en este momento es, que no creo que no formaba parte de la pregunta, pero lo podemos debatir, es si uno podría dar vacaciones ahora durante el aislamiento social obligatorio, ¿no? Porque se supone que la persona no podría gozar de la posibilidad de moverse o de, no sé, de ese descanso higiénico que le podría llegar a significar. Yo creo que es un tema dudoso. Me parece que nos salva que estamos a punto de terminar con el periodo de vacaciones legales, con lo cual las vacaciones se tienen que dar hasta el 30 de abril. No va a haber muchas posibilidades de darlo, de notificarlo con 45 días de anticipación. Creo que un trabajador podría cuestionar el otorgamiento de vacaciones en este momento, si quisiera hacerlo. También vacaciones, disruptivo, Okay. en cuyo caso, por ejemplo, las actividades que estamos de alguna manera ligadas a servicios esenciales, no solamente tenemos un... Bueno, si te forma. ¿Me escuchas? No. ¿Hola? ¿Se escucha? No. Ahí sí. ¿Hola? ¿Sí? Bueno. Acércate un poquito más, ¿verdad? Ahí. Ahí, sí, sí. Lo que decía es que... Acércate, no tengas miedo. Tengo un aparato acá. Sí. 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 No. José, seguí vos por si no puede manejar. Sigo yo, no hay ningún tipo de problema. A ver, lo que les íbamos a contar es un poquito lo siguiente, es un poco el derrotero que estamos teniendo después Mariano lo va a complementar con algunas situaciones particulares como se pueda comunicar, el derrotero que estamos siguiendo con el tema normativo, digamos, y lo que estamos viendo desde el punto de vista de las relaciones laborales. A ver, como panorama general, lo que yo estoy observando es que tenemos situaciones de crisis vinculadas con el empleo, no solamente en aquellas actividades que hoy están paralizadas como consecuencia del aislamiento social obligatorio, sino también en aquellas actividades esenciales en donde las situaciones particulares que se presentan, algunas que tienen que ver con los recursos humanos y situaciones vinculadas con licencias y permisos y situaciones particulares que relevan al trabajador de prestar servicios, y la situación de la crisis económica, de la virtual ruptura de la cadena de pagos que está afectando ya en una forma muy sensible, especialmente a la PYME, hacen que las empresas estén pensando qué hacer con el plantel que tienen trabajando a su cargo y cómo soportar estas situaciones, digamos, que se están dando relativas digamos, a trabajadores que no están prestando servicios y que generan un costo para las empresas, que las empresas sin facturar están viéndose complicadas para poder sostener. Si ustedes me preguntan a mí, me parece que el decreto 332 que salió publicado ayer tiene dos problemas. No sé si lo tuvieron oportunidad de leerlo. Es un decreto que básicamente establece ciertos beneficios desde el punto de vista de la seguridad social y ciertas ayudas económicas complementarias
a favor de empresas que acrediten según criterios que todavía no están fijados, primero que pertenecen a una zona, a una región del país donde la situación económica sea crítica, o en segundo lugar, que tengan una población que se vea notoriamente afectada como consecuencia de la pandemia, ya sea por padecimiento del coronavirus o como consecuencia de que son personas que están en situación de riesgo y por ende no pueden prestar servicios, o que se han visto afectadas por alguna, o por ejemplo que están bajo el cuidado de hijos menores en sus domicilios. Y como tercera hipótesis de ingreso a esta norma, el decreto, está la caída sustancial de la facturación a partir del día 20 de marzo. La forma de acreditar esto es algo que todavía está sujeto a reglamentación, por lo menos hasta el día de hoy, a esta hora todavía no había salido nada que yo haya visto. Pero una de las cosas que veo con respecto al tema de la ayuda es que excluye expresamente a las actividades esenciales, tanto las definidas por el decreto 297 como por la decisión administrativa que la siguió, como aquellas que se puedan llegar a definir en el futuro. Entonces, digamos que desde mi punto de vista se está teniendo una lectura un poco binaria del tema, más allá de la escasez de recursos con que el Estado pueda contar para ayudar a las empresas, o la necesidad de mantener un cierto nivel de recaudación fiscal para poder atender las necesidades del Estado, porque la realidad es que hay muchas empresas esenciales, o sea, que están calificadas como esenciales por el decreto 297 o por la decisión administrativa, que también están pasando momentos durísimos, porque lo que está pasando con muchas de ellas, y yo lo vengo viendo con algunas instituciones de salud, por ejemplo, los laboratorios de diagnóstico médico, que no tienen clientes, no tienen pacientes, o sea, el aislamiento está generando que muchas de estas empresas que estarían en condiciones de funcionar porque pertenecen a sectores exceptuados del aislamiento, no tienen a quién venderle sus bienes o servicios. ¿Cuál es el estado actual de la normativa vigente? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Bueno, entiendo que todos ustedes conocen el decreto de necesidad y urgencia que se dictó en el día de ayer, prohibiendo los despidos sin causa y los despidos y suspensiones por razones económicas hasta el 31 de mayo. Dos temas vinculados a ese decreto. El primero, tengan presente que es un decreto que, digamos, hay una doctrina de la Corte, en un famoso caso Figueroa de la década del 80, donde se cuestionaba las normas que dictaban estabilidades propias, pero la realidad es que, como han dicho muchos respecto a sus temas, esto es un tema inédito y siendo inédito, creemos que mantiene una gravedad que probablemente no haga aplicable esa doctrina, o sea que el decreto puede llegar a ser validado en caso de cuestionamiento. Y lo segundo es que el despido se declara nulo, con lo cual si en algún momento alguno tuviera alguna situación donde fuera objeto de un reclamo por un despido durante este periodo, supongamos un despido con causa, y la justicia termina diciendo que esa causa no existió, la nulidad del despido va a traer aparejado que uno tenga que pagar los salarios caídos hasta el momento de la reincorporación de la persona y por otra parte, bueno, reincorporarla. O sea que, contestándole a Gisela, se declararía nulo el despido si es sin causa, ya sea porque no se invoca causa o porque la causa que se invocó no logra ser probada, o en los casos de fuerza mayor o falta de trabajo. De la misma manera, también se manifestó la falta de validez de las suspensiones por falta de trabajo y fuerza mayor. Lo que se dejó... ¿Me van escuchando? ¿Se escucha? Sí. Lo que se dejó... Está ok. Lo que se dejó indemne como mecanismo normativo y que ya empieza a haber, ya hay un par de experiencias
lo firmó, por ejemplo, Flybondi con el sindicato de empresa que representa a sus trabajadores, y también hay otra experiencia en la actividad minera, con un par de ramas de la actividad. Son acuerdos firmados con sindicatos en el marco del artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué significa, qué prevé este artículo? Que uno puede establecer suspensiones con el sindicato o los trabajadores individualmente considerados, o ambos, digamos, a través de acuerdo en el cual se pacta durante los días de suspensión el pago de un subsidio no remunerativo que está sujeto solamente a cargas sociales en materia de obra social. Esto requiere la homologación del acuerdo, trátese de acuerdo colectivo con el sindicato o trátese de acuerdo individual con los trabajadores por parte del Ministerio de Trabajo. Claramente hoy el Ministerio de Trabajo no está funcionando para estos fines, pero digamos que, por lo menos en lo que es el Ministerio de Trabajo de la Nación, el ciclo está con huelga mínima si atiende solamente asuntos urgentes. La mesa de entrada del Ministerio de Trabajo para acuerdos colectivos funciona, pero básicamente lo que digo es, si uno tiene que negociar esto, se puede negociar, firmar y homologarlo después, ¿no? No hay un parámetro establecido respecto al monto. Si ustedes me preguntan, en épocas más o menos de normales o de crisis de no, la profundidad de esta, los acuerdos rondaban entre el 60 y el 80% del neto. Los acuerdos que yo he visto de Flybondi y de mineros promedia del 70% del bruto. Lo que tienen sustancialmente como ahorro es todo el tema de aportes y contribuciones patronales. Pero digamos, no hay un piso establecido por parte de la autoridad de aplicación por debajo del cual no se pueda negociar. Después hay otras alternativas, digamos, normalmente muchas veces estos acuerdos vienen ligados de algún, especialmente cuando se negocian a nivel colectivo, de algún compromiso de no despido. En este caso no tendría demasiado efecto eso si tenemos el decreto impidiendo los despidos durante 2 meses, pero si eventualmente uno estuviera planeando un esquema de suspensiones por un plazo más largo, por ahí el establecer el compromiso de no despedir puede ser una moneda de cambio. Después tenemos situaciones, o sea, perdón porque acá estoy. Tenemos un problema, a ver, con el artículo 12. El artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, que trata del principio de irrenunciabilidad, contiene una limitación muy importante a la posibilidad de poder disponer modificaciones por parte individuales entre partes a las condiciones de trabajo. Básicamente dice que en la medida que uno suprima o deje sin efecto beneficios otorgados a favor de los trabajadores o mejores condiciones de trabajo, este acuerdo sería nulo. Sin embargo, yo creo que hay acuerdos en donde esta situación puede ser salvada, como por ejemplo un acuerdo de reducción de jornada. O sea, yo creo que perfectamente se puede pactar con la gente un acuerdo de reducción de jornada, con la reducción proporcional del salario, y eso no requiere, por lo menos no requiere como, digamos, como condición esencial, pasar por ninguna autoridad de aplicación, en la medida que sea firmado por las partes, si es bueno el documento escrito, y que después el trabajador no alegue algún tipo de vicio de la voluntad que pueda nulificar el acuerdo. Tanto en cuanto a acuerdos colectivos, eso es más difícil. A ver, Mariano, pregunto un par de preguntas que me dicen. Sí. Mariano, ¿estás ahí? No, estás muerto. A ver. No. Sigo yo un poquito, hasta que soluciones tu problema. Acá me están haciendo preguntas. A ver, me dicen, si se puede suspender sin goce de sueldo, pagando solo la obra social como remunerativo. Bueno, en realidad la suspensión sin goce de sueldo sería aquella que se aplicaría por fuerza mayor o falta de trabajo, y es una de las que ha sido, digamos, suspendida. Su aplicación ha sido suspendida por el decreto que salió publicado en el día de ayer.
y me pregunta si se puede aplicar el 223 bis en caso de personas con ausencia justificada por cuidado de hijos. En realidad, el problema que tenés ahí es que vas a tener una persona que está teniendo una licencia que la ley le otorga, digamos, expresamente, y digamos, en la medida que tenga derecho a usufructuarlo, lo vas a estar superponiendo. Pero yo creo que sí, porque no es unilateral, sería una cuestión de mutuo acuerdo entre las partes y sería válido. Me preguntan por reducción de horario. Bueno, la reducción de horario forma parte de esto que yo les comentaba, que en la medida en que se ha pactado con límites, no estaría vulnerando el principio de renunciabilidad y podría ser posible pactarlo. El propio, digamos, en la resolución 219, que había dictado la no remuneratividad de lo que se pagaba para las personas que estaban bajo aislamiento social obligatoria, que fue derogada por la resolución 297, si mal no recuerdo el número, establece dentro de su contenido de la 297 la posibilidad por parte del empleador de reasignar horarios de trabajo en función de la situación de crisis. ¿Cómo se llama? ¿Qué comprende para mí esto? O sea, superando lo que puede llegar a ser el principio o los límites del Ius Variandi. Para mí significa que en tareas, en lo que serían trabajos esenciales, ¿no? Para mí significa que yo podría modificar turnos, que podría establecer extensiones de jornada sin que el pago de horas extras, o sea, sin que la realización de horas extras en exceso de lo previsto por el decreto 484 signifique que sea sancionado. Ustedes recuerdan que hay un decreto que limita las horas extras a 30 horas mensuales y 200 anuales. Entiendo que esta excepción que marca la norma nos deja fuera del decreto, o sea que lo que tendríamos que seguir manteniendo es el descanso entre jornada y jornada y el descanso semanal, como pisos mínimos, digamos, ¿no? Que no se pueden horadar. Entonces, ¿cómo se llama? Esta posibilidad de reasignar horario de trabajo la veo como válida. Para estas modificaciones no la veo, a mi entender, como válida para que un empleador en forma unilateral reduzca el horario de trabajo de su personal pagándole menos salario. Me parece que eso es posible en la medida que yo cuente con la conformidad de las personas individualmente consideradas. No es posible si quiero hacerlo unilateralmente. No sé si tienen preguntas, digamos, que realizar. A ver. Hay una pregunta, José, que quedó dando vueltas sobre vacaciones. Y decían si estando de licencia las puede suspender o se las tiene que tomar. A ver, para que la busco de vuelta. Las vacaciones, ok, eso me parece que formó parte de la primera respuesta, que fue, yo creo que hay que suspenderlas, sí, que cuando uno está gozando de vacaciones y se produce una situación de enfermedad o de fuerza mayor, las vacaciones quedan suspendidas y la persona tiene derecho a seguir gozándolas con posterioridad, inmediatamente a continuación o cuando lo acuerde con su empleador. A ver, un segundito. Que quiero hacer honor a lo que preparó Mariano y que no está pudiendo hablar. Ok, ya vimos esto. Sí. Hola. Mariano, te escuchamos. A ver. Al fin. Como le decía a Guillermo y a José, la licuadora fue mi último límite tecnológico. Así que, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, fantástico. Pido disculpas por el problema técnico y agradezco a José que me han sacado a flote las preguntas jurídicas hasta ahora. Algunas cositas vinculadas al artículo 223 bis. El 223 bis es parte de un procedimiento generalmente que está vinculado al procedimiento preventivo de crisis y donde la potestad de la autoridad administrativa, o sea, del Ministerio de Trabajo y sus facultades son bastante amplias, con lo cual
como decía José, hay una variabilidad de situaciones que se pueden llegar a contemplar como alternativas cumplan con el objetivo de sostener empleo. Porque el 223 bis, en su propósito más profundo, lo que conlleva o lo que pretende es sostener el empleo y sostener la unidad productiva. Ese es el equilibrio que se trata de encontrar. No sé si se ve el chat, ¿no?, que habíamos armado con José, pero la idea de ese chart era mostrar justamente cuál era el marco normativo aplicable hoy a todas las situaciones, ¿sí? Entonces tenemos políticas sanitarias, ¿sí?, que se extienden a lo largo de todo el año, políticas sanitarias expresas o específicas, como el DNU 297, que establece el ASPO hasta abril. Si está en la página 2, lo van a poder ver bien. Tenemos políticas de orden laboral, ¿sí?, que nacen un poquito antes de la crisis del COVID, pero condicionan fuertemente el sistema de relaciones laborales, como es la existencia de la doble indemnización hasta el mes de junio, ¿sí? Y tenemos básicamente en el juego de todas estas normas un cambio constante de paradigma en el sostenimiento de las relaciones laborales. Entonces, en el mes de enero, ¿se escucha? ¿Hola? Sí, sí. Sí, perfecto. Bien. Entonces, si pueden ver, si se puede ver el chart 2, ahí ustedes van a ver una secuencia normativa, no se está viendo, bueno, no importa. Vamos a seguir Sí, sin se el ve, chat. se ve, se ve. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, ok. No, me parece que se está viendo más adelante, pero no importa. Bueno, voy adelante. Entonces, las normas que tenemos como emergencia económica, como emergencia sanitaria, como derivadas del aislamiento social provisorio, obligatorio, y la prohibición de despido generan una enorme tensión en una cuestión de empleo, ¿sí? Una enorme tensión en el estancamiento de las actividades económicas para todas aquellas organizaciones que no pueden continuar con su giro empresario justamente porque no están sus tareas diseñadas para hacerlo en remoto, o justamente no han desarrollado la tarea remota, ¿sí?, como parte de su cultura organizacional, como bien señalaba Guillermo al hacer consideraciones sobre teletrabajo, ¿no? Entonces, todo este conjunto de normas, cuando uno va a este decreto que hablaba José, ¿sí?, el 332, tiene un fundamento que es buscar un correlato necesario a las medidas de apoyo y sostén para el funcionamiento de las empresas. O sea, de este lado tenemos un bloque bastante pesado, ¿sí?, o bastante difícil de administrar, y del otro lado tenemos las medidas de apoyo a las empresas. Ahora, estas medidas de apoyo a las empresas tienen severas limitaciones, como enunciaba José, para llevarlas a la práctica. Y tienen todo un targeteo, si me permiten la calificación, de distintos tipos de empresas, ¿sí?, y una cantidad de requisitos que se deben cumplir que pueden resultar de muy difícil cumplimiento. A ver, a modo de ejemplo, demostrar la caída de los ingresos del día 20 a la fecha para poder acceder a un trámite administrativo, aquellos que transitamos por los pasillos del sector público, sabemos, y los que trabajamos en el mundo privado y sabemos cuándo son los cortes de cada uno de los presupuestos y la presentación de esos números, sabemos que es de muy difícil realización. Lo tenemos suficientemente claro. Perdón, ahí está. Ok. ¿Sí? Entonces, tenemos miedo. El miedo no es lo que exactamente quería describir, sino nos genera cierta inquietud el hecho de encontrar una simetría muy importante entre las obligaciones y las responsabilidades que tienen que tomar a su cargo las organizaciones, que están muy bien justificadas por
por la finalidad social y humanitaria, ¿sí? Pero que pueden estar desbalanceadas con sus capacidades específicas de cumplimiento. O sea, el hecho hoy, ¿sí?, a contemplar es la salud de las personas, el empleo de las personas y la continuidad operativa de la empresa. El que no pueda estar percibiendo esto, me parece que puede llegar a quedarse a mitad de camino al día después del COVID, ¿sí? El COVID, todos lo han caracterizado, fue algo sobreviniente, algo inesperado, un verdadero tsunami que dentro de lo que nosotros administramos como problemática en Argentina, solo vino a traernos mayores complejidades para administrar, ¿sí? Pero también, digamos, en esas complejidades, lo que uno intenta hacer siempre es una apelación profunda a las reglas de juego del sistema de relaciones laborales. Por eso una parte, como quería compartir con José, del tema de relaciones laborales, es proponernos discutir qué cambia cuando todo cambia, porque en definitiva todo el esquema de generación de consenso y evitar la visión sesgada, la búsqueda de soluciones reales para desafiar propia burocracia, la adaptabilidad a las circunstancias, ¿sí?, y sobre todo la construcción de confianza entre los interlocutores, no nace en una crisis, se hace a lo largo de una relación que es de trato continuo y que necesariamente la organización debe llevar no solamente con sus colaboradores, Mariano, sino con la entidad gremial. Sí. Mariano, disculpa que te tenga que cortar, porque se nos está acabando el tiempo. Te hago una pregunta, porque Sí. la verdad que yo no. Con todo esto ¿cuál sería una recomendación o una reflexión de 1 minuto que puedas compartir? La reflexión es la siguiente, y no me voy a... es un desafío, ¿no? La reflexión es simple y es la siguiente. Yo creo que toda organización que se precie de tal tiene un propósito común, que es llegar al final de esta tormenta con sus colaboradores de pie, con su familia sana y con la empresa en condiciones de seguir operando. Porque esa es la parte de la seguridad que las propias personas tienen al final de este camino. Ese es un punto. Después, la segunda reflexión, porque no me puedo quedar con una, es: hay que aprovechar esta amenaza como una oportunidad para que todo aquello que está incipiente en las herramientas de recursos humanos que hoy de manera disruptiva tenemos que salir a buscar, las podamos desarrollar y las podamos profundizar. Mi caso personal, yo empecé a trabajar y a estudiar el tema del teletrabajo en el año 97 y lo pude ir implementando en prácticamente todas las organizaciones por las que estuve atravesando, y José es testigo de este tema. Entonces, si es un hecho cultural, depende de la conducta de los líderes y depende de los colaboradores, con lo cual depende de nosotros mismos poder llevarlo adelante. La reorganización de los equipos de trabajo, generar condiciones de adaptabilidad de las personas, ¿sí?, para los cambios. No entremos en la dicotomía si es flexible o no flexible. La pregunta es si es necesario o no es necesario, y si podemos hacer en pos del objetivo. Ese no soy yo. Ese no fui yo, y no fue mi recomendación. Así que bueno, cerrando un poco, la idea es, y tomando un aspecto que nos pasa y lo vimos con Hernán, con Gabriel, y lo vimos con José y más de 30 colegas, la solidaridad entre nosotros, el gesto colectivo y la búsqueda de un propósito común nos inspira, ¿sí? En este momento nos enmarca y también nos condiciona. Creo que Recursos Humanos tiene una oportunidad histórica porque está en el centro de la mirada
de todas las organizaciones. Todos los líderes están esperando a ver qué nosotros decidimos hacer, o cómo nosotros podemos buscarlo en camino de salida a esta tormenta. Y la noticia es que la tormenta va a parar y las organizaciones van a seguir. Así que quiero con esto dejarlo cerrado el concepto en pocos minutos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, de nuevo agradecer a todos los presentes que se sumaron a esta idea rápida, a todos los que se conectaron y pedirle muchísimas disculpas por las idas y vueltas que tuvimos, pero bueno, la tecnología a veces nos juega malas pasadas. Gracias a la Universidad Blas Pascal por permitirnos la plataforma. Y bueno, paciencia. Como dijo Mariano, siempre que llovió paró. Esta es una crisis de la cual vamos a salir y creemos también que como personas de gestión de talento, de recursos humanos, tenemos una obligación y una oportunidad enorme de poder ayudar a que todos atraviesen esta crisis de la mejor forma posible. Un saludo a todos, nos pueden ubicar a cada uno por LinkedIn o a través de ADRA y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.